en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposo me traicionó con su propia prima por 2 años, pero el karma instantáneo destruyó su vida cuando expuse la verdad a sus padres religiosos. Hola a todos, me llamo Eva, tengo 30 años, y hoy quiero compartir la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado. Hace aproximadamente una semana, mi esposo Roderick, de 32 años, salió en uno de sus habituales viajes de negocios. Como ejecutivo de ventas, estos viajes semanales formaban parte de nuestra rutina. Esta vez me dijo que iba a Yalford, Connecticut. No noté nada fuera de lo común, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, hace 3 días recibí una llamada de mi amiga Miranda que vive en Los Ángeles. Estaba en un bar local cuando se topó con mi esposo. Sí, con Roderick, quien supuestamente debía estar en Connecticut, no en California. Lo vio acompañado de otra mujer. Cuando Miranda lo confrontó, él respondió que era una colega y que estaban allí por trabajo. Pero inmediatamente después de este encuentro, salieron apresuradamente del bar, como si hubieran sido descubiertos haciendo algo indebido. Miranda me llamó enseguida. Oye Eva, acabo de ver a Roderick en Los Ángeles con otra mujer. Le pregunté si estaba segura, si quizás había visto a alguien parecido. Pero no, ella estaba completamente segura. Incluso tomó una foto. La imagen no era de la mejor calidad, algo borrosa, y no se distinguía bien el rostro de la mujer, pero Roderick se veía perfectamente. Era definitivamente mi esposo, quien me había dicho que estaba en Connecticut. Reaccioné de inmediato, no quería darle demasiadas vueltas. Tal vez existía una explicación razonable. Quizás su trabajo lo había enviado a Los Ángeles a último momento. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no me lo comunicó esa misma noche? Roderick me llamó después. Su voz sonaba normal, como si todo estuviera en orden. Luego, como si fuera un detalle insignificante, mencionó casualmente. Por cierto, me encontré con Miranda en Los Ángeles. Inmediatamente le pregunté, ¿qué estás haciendo en Los Ángeles? Y entonces comenzaron las justificaciones. Me dijo, sí, bueno, hubo un cambio repentino de planes. Mi jefe me envió aquí a último momento. Estaba tan ocupado que no tuve tiempo de avisarte. Quería creerle, realmente lo deseaba. Pero algo no encajaba en toda esta situación. Sus palabras parecían ensayadas, como si estuviera recitando un guión que había preparado cuidadosamente antes de llamarme para sonar convincente. Entonces recordé algo. Hace unas semanas, había realizado otro viaje de negocios a Bridgeport, Connecticut. Tampoco le di importancia en ese momento, pero ahora tenía una sensación inquietante. Así que hice algo que normalmente no haría. Revisé los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito. Y lo que encontré me dejó helada. Había realizado compras en Los Ángeles durante esa misma semana. Me había estado mintiendo, no solo esta vez, sino al menos una vez antes. Esto me confirmó que no se trataba simplemente de un viaje de trabajo. No estaba en Los Ángeles por casualidad. Había ido a ver a esa mujer, la misma persona, en 2 ocasiones diferentes. Revisando más atrás, descubrí que casi la mitad de las veces que decía estar en viajes de negocios en Connecticut, en realidad estaba en Los Ángeles. Este patrón se había repetido durante casi 8 meses. Dormir esa noche parecía una tarea imposible con toda esta información dando vueltas en mi cabeza. No dejaba de mirar mi teléfono, revisando las transacciones de nuestra tarjeta de crédito, buscando más pruebas. Examiné sus redes sociales, sus correos electrónicos, al menos los que podía acceder, su calendario laboral. Ni siquiera sabía exactamente qué estaba buscando en ese momento. Probablemente más confirmación, más dolor. Y entonces, mientras sentía que mi mundo se desmoronaba, recordé otro detalle importante. Roderick había desactivado la opción de compartir su ubicación. Nunca hace eso. Siempre compartimos nuestras ubicaciones mutuamente, no por control, sino por seguridad. Si él está viajando, me gusta ver si ha aterrizado sin problemas. Si yo salgo hasta tarde, a él le gusta asegurarse de que llegué bien a casa. Pero había desactivado esta función, y no me había dado cuenta hasta ahora. No sabía qué hacer. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Roderick regresaría en apenas 2 días, y sentía que se me acababa el tiempo para tomar una decisión. Lo único que tenía claro era que no quería estar presente cuando él volviera. No iba a quedarme para escuchar otra excusa inventada o sus disculpas vacías. Así que hice lo único que me pareció sensato. Empaqué todas mis pertenencias, literalmente todo lo que me pertenecía, y tomé una decisión. Me dirigí directamente a casa de mis padres, que afortunadamente vivían a solo media hora de distancia. Necesitaba refugiarme allí por un tiempo, rodeada de personas que pudieran protegerme de toda esta situación. Sin embargo, antes de irme, quería asegurarme de que no pudiera negar lo que había hecho. Imprimí los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito,
todos los que mostraban cargos en Los Ángeles, y resalté la información importante. También imprimí esa foto borrosa que Miranda había tomado. No se veía muy bien, pero estaba segura de que él reconocería perfectamente lo que era. La imagen de esa mujer seguía siendo bastante clara en mi memoria. Y no puedo culpar a Miranda por la calidad de la foto, estaba algo lejos cuando la tomó. Dejé toda esta evidencia sobre la mesa del comedor, simplemente allí como una bomba de tiempo. Ni siquiera dejé una nota. Sinceramente, no estaba segura de qué habría escrito de todas formas. Quizás algo como: oye, sé que eres un mentiroso y me has traicionado. Me voy. Te dejé las sobras de anoche en el refrigerador. Ayer, Roderick regresó de su viaje y comenzó a llamarme incesantemente. Debe haber intentado contactarme al menos 10 veces en las primeras horas. Honestamente, me pareció bastante patético. Después de todo lo ocurrido, realmente pensó que yo contestaría el teléfono como si nada hubiera pasado. No iba a responder. Ni siquiera quería escuchar su voz. Apagué mi teléfono por un rato simplemente para tener algo de tranquilidad. Sabía que probablemente estaba entrando en pánico, pero sinceramente, no me importaba en absoluto. Necesitaba tiempo para respirar, para pensar, para no sentir que me ahogaba en este desastre. Sigo reflexionando sobre todo el tiempo que pasé con él. Estaba tan segura de nuestro matrimonio, y ahora siento que ni siquiera conozco a la persona con quien me casé. Ha sido mi esposo durante 5 años, y nunca pensé que fuera capaz de algo así. Pero supongo que eso es lo que piensan todas las personas que sufren una infidelidad. Mi madre me está aconsejando que al menos debería escucharlo una vez, aunque sea para tener un cierre. Debería atender su llamada. Debería permitirle explicarse, o simplemente mantener mi distancia y ser firme en mi decisión. Actualización 1. Mis intentos de evitar a Roderick no duraron tanto como esperaba, y me sorprende que hayan durado siquiera ese tiempo. Un día después de publicar mi última actualización, apareció en la puerta de mis padres. Pensé que respetaría mi espacio y esperaría a que yo me comunicara con él, pero no fue así. Se plantó allí, parecía que estaba al borde de un colapso nervioso, y se negó rotundamente a marcharse hasta que lo escuchara. Al principio, no estaba segura de si quería escuchar lo que tenía que decir, pero él insistía en que necesitaba explicarse. Me negué a dejarlo entrar y le dije que me hablara desde la entrada. Estaba preparada para las mismas mentiras, las mismas manipulaciones, pero lo que me reveló me dejó completamente atónita. Comenzó diciéndome que todo este problema había empezado hace un año, durante una de sus conferencias de trabajo. Aparentemente, conoció a esta mujer allí, una compañera o algo similar, e intercambiaron números de teléfono. Dijo que comenzaron a hablar, de manera casual al principio, pero con el paso del tiempo, las conversaciones se volvieron más personales. Aseguró que siguieron en contacto después de la conferencia, y fue entonces cuando las cosas se intensificaron. Continuaba diciendo que ni siquiera se dio cuenta en qué momento cruzó los límites. Hablaba de todo esto como si fuera un simple error inocente, como si una cosa hubiera llevado a la otra sin que fuera realmente su culpa, o como si eso hiciera que su comportamiento fuera menos grave. Pero estamos hablando de un adulto, capaz de tomar sus propias decisiones, y esas decisiones lo condujeron a este momento. Intentó convencerme de que solo se trataba de algo físico, que no había nada más profundo. Repetía insistentemente que ya había terminado con ella, y que lo había hecho el mismo día que Miranda me envió la foto. Eso sería una coincidencia demasiado grande, una que definitivamente no iba a creer. Le respondí. Primero, esto no mejora las cosas, ni un poco. Me has estado mintiendo durante un año, Roderick. Y habrías seguido haciéndolo si Miranda no te hubiera visto, así que ahórrate todas tus excusas. Y segundo, ¿esperas que crea que has estado viajando a Los Ángeles cada mes solo por un encuentro físico? ¿Por cuánto tiempo crees que voy a aceptar esa historia? Una cosa era haber sido infiel durante todos estos meses, pero otra muy distinta era tratarme como si fuera tonta y seguir inventando excusas que no nos llevarían a ninguna parte. Le dejé claro que no había vuelta atrás. No me importaba si estaba arrepentido, si se sentía mal, si una cosa llevó a la otra, eso ya carecía de importancia. Así como una situación condujo a otra, y él terminó en compañía de esta mujer, una cosa llevó a la otra, y ahora le iba a solicitar el divorcio. Le dije sin titubear, pronto tendrás noticias de mi abogado de divorcio. Después de escuchar esa palabra comenzó a llorar frente a mi puerta, pero le informé que el tiempo de visita había terminado, y que era un buen momento para marcharse. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, lo cual me importaba muy poco, así que para mí, nuestra relación había terminado. Ahora solo necesito encontrar un abogado especializado en divorcios, ya que ciertamente no tengo uno porque nunca antes lo había necesitado. Podrían decir que le mentí a Roderick,
pero solo será por unos días hasta que encuentre un profesional adecuado para llevar mi caso. Actualización 2. Durante este último mes ha ocurrido tanto que no he tenido el tiempo ni la energía mental para sentarme y escribir aquí. Pero creo que ustedes también se sentirán abrumados cuando terminen de leer esta actualización. Intentaré no extenderme demasiado, pero quiero compartir todos los detalles posibles. Estaba trabajando con mi abogado, al que finalmente contraté, analizando los siguientes pasos, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era Lillian, la prima de Roderick, una mujer de aproximadamente 35 años. La conocía. No éramos especialmente cercanas, pero nos habíamos encontrado suficientes veces como para que no me sorprendiera su llamada, aunque no tenía su número guardado, lo que refleja lo poco relacionadas que estábamos. En cuanto respondí, ella fue directa al asunto. Me dijo que Roderick estaba realmente deprimido, y que había acudido a su casa a consolarlo, porque estaba devastado por todo lo ocurrido. ¿En serio? Entiendo que sea su familia, pero ¿realmente me estaba llamando para que sintiera lástima por él, después de todo lo que había hecho? Después de mentirme directamente, engañarme, y luego intentar minimizarlo como si fuera un error insignificante. Casi me causa gracia lo absurdo que era todo, pero en lugar de perder la compostura, respiré profundamente y le pregunté, ¿y eso debería importarme? Ella hizo una pausa, como si esperara que dijera algo más. Cuando no lo hice, continuó diciendo que Roderick lamentaba profundamente todo, y que estaba completamente perdido sin mí, que lloraba constantemente porque no podía creer lo que había hecho. En ese momento, me quedé sentada con el teléfono en la oreja, completamente perpleja por lo que estaba escuchando. Por supuesto, tal vez estaba llorando. Tal vez estaba arrepentido, pero ¿qué esperaba que hiciera con esa información? ¿Darle otra oportunidad porque ahora lloraba desconsoladamente? Le dije, Lillian, comprendo que esté pasando por un mal momento, pero él tomó sus propias decisiones. Eligió mentir, eligió ser infiel, y ahora debe afrontar las consecuencias. Ella permaneció en silencio por un segundo, y pensé que quizás ahí terminaría la conversación, pero no fue así. Entonces comenzó a decir que no se daba cuenta de cuántas dificultades habíamos estado enfrentando Roderick y yo, que las relaciones tienen altibajos, y que el matrimonio no siempre es perfecto. Dios mío, no podía creer lo que estaba escuchando. Tuve que cerrar los ojos y contar hasta 5 para no perder el control. Respiré profundamente una vez más y le dije directamente, Lillian, esto no es algo que pueda superar, no es un simple malentendido. No puedo confiar en él nuevamente, y eso destruye cualquier posibilidad de reconciliación. Después de eso, corté la llamada, porque no había nada más que decir. No sé si entendió mi posición o no, pero no quería seguir escuchando sus argumentos. Déjenme aclarar algo, nunca cuelgo a las personas, detesto hacerlo. Pero en ese momento, supe que si permanecía más tiempo al teléfono comenzaría a gritar, y no iba a darles esa satisfacción ni a ella ni a Roderick. Sin embargo, estuve reflexionando sobre por qué su prima, de todas las personas posibles, me llamaría para intentar arreglar los problemas de Roderick. Quizás lo esperaba de sus padres, que habían guardado completo silencio, de algún amigo, o cualquier otra persona. Estuve pensando en eso durante varios días hasta que se me ocurrió revisar las cámaras de seguridad de mi casa desde mi teléfono. Comencé a examinar grabaciones de varias semanas atrás hasta que encontré algo impactante. Y allí estaban, en mi patio trasero, besándose apasionadamente. Roderick y Lillian. Me provocó una sensación de repulsión inmediata. Quiero decir, no son hermanos, pero siguen siendo primos. Sentí náuseas. Realmente pensaba que ya había tocado fondo con toda esta situación, pero aparentemente, todavía quedaba espacio para caer más profundo. No encuentro palabras para describir lo absolutamente asqueada que me sentí en ese momento. Todo mi cuerpo tiembla solo de recordarlo ahora. Estaba mirando la pantalla, observando a mi esposo besando a su propia prima en el patio trasero de nuestra casa. Creo que permanecí allí, contemplando la pantalla, durante 10 minutos completos. Es como un mecanismo de autodefensa donde mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? Tenía que haber alguna explicación lógica, ¿verdad? Tal vez estaba tan emocionalmente agotada que estaba malinterpretando las imágenes, quizás estaba alucinando. Amplié la imagen, retrocedí la grabación, la revisé una y otra vez. Pero no había forma de equivocarme. No había malinterpretación posible. No existía otra explicación. Roderick y Lillian estaban en mi patio trasero, besándose intensamente. Me sentí físicamente enferma, y no estoy exagerando, tuve que correr al baño porque pensé que iba a vomitar. No llegué a hacerlo, pero me tomó un tiempo calmarme lo suficiente para pensar con claridad. Aún así,
Tal vez no tenía la mente completamente despejada, pero hice lo único que se me ocurrió. Inmediatamente le envié un mensaje a Miranda pidiéndole que me confirmara algo. Esto es muy importante. Le mandé una foto de Lillian, y le pregunté si era la mujer que había visto con Roderick en el bar. Miranda tardó unos minutos en responder, que me parecieron eternos. Estaba frente al teléfono viendo que estaba escribiendo, pero el mensaje no llegaba. Finalmente respondió que sí, era la mujer que había visto en el bar, y me preguntó cómo había conseguido la foto y algunas cosas más. Por eso tardaba tanto en responder, aunque probablemente fue menos de un minuto. Le expliqué quién era, que Lillian era su prima. La respuesta de Miranda fue exactamente lo que yo pensaba, y lo que cualquier persona pensaría. ¿Qué demonios? En ese momento, estaba dando vueltas por la casa de mis padres, intentando procesar qué se suponía que debía hacer con esta información. Una infidelidad es grave, mentir es otra cosa, pero ser infiel con tu propia prima? Eso representa un nivel completamente diferente de comportamiento repugnante para el que no estaba preparada. ¿Cómo debía justificar el divorcio ahora, como infidelidad con un familiar? No pude guardarme esto para mí misma. Fui directamente a nuestra casa, y comencé a golpear la puerta enérgicamente. Cuando llegué, fue Lillian quien abrió. La audacia de esta mujer. Vi la culpa reflejada en su rostro, pero aún así tuvo el descaro de actuar sorprendida al verme allí, como si no supiera exactamente por qué había venido. Claramente, yo era solo una invitada inoportuna, interrumpiendo su velada romántica con un hombre casado, con quien aparentemente tenía una relación íntima. Por un segundo, simplemente se quedó paralizada. La aparté a un lado y entré directamente. Roderick estaba en la cocina, junto a la barra, con un vaso de whisky en la mano, como si estuviera relajándose después de haber compartido quién sabe qué momentos con su prima. Cuando me vio, todo su cuerpo se tensó, ya no parecía tan tranquilo, y en ese instante lo supe. Supe que había estado esperando este momento. Sabía que eventualmente descubriría la verdad, pero esperaba tener más tiempo para inventar alguna excusa ridícula. Le dije que lo sabía todo. Le dije que sabía que Lillian era la mujer con la que me había estado engañando. Por supuesto, intentó negarlo, porque esa fue su primera reacción. Se rió, como si yo estuviera desquiciada, como si estuviera lanzando acusaciones sin fundamento. Podía verlo buscando las palabras adecuadas, algo que pudiera explicar toda la situación. Pero entonces, saqué mi teléfono, abrí el video de seguridad y se lo mostré. Ahora no podía justificar que le estaba haciendo respiración boca a boca en el patio y con ella de pie, y fue entonces cuando salió a la luz la verdad completa, repugnante y horrible. Esto no era simplemente una aventura reciente. No era un error cometido en un momento de debilidad, no. Esto había comenzado mucho antes de que nos conociéramos años atrás. Él y Lillian habían estado involucrados sentimentalmente mucho antes de que yo apareciera en escena. Pero, aparentemente, terminaron su relación cuando nos casamos. Y luego, hace 2 años, retomaron todo donde lo habían dejado. 2 años completos. 2 años de mi vida desperdiciados con un hombre que había estado manteniendo una relación con su propia prima. Estaba lista para expulsar hasta mi propio estómago. Me sentía físicamente enferma. Simplemente, esperé a que terminara su explicación, di media vuelta y me marché. Me ha llevado varios días escribir todo esto, porque cada vez que comenzaba me invadía tal sensación de repulsión que no sabía si podría continuar. Incluso en una ocasión casi vomité en el suelo. No sé cuántas personas están al tanto de esta situación, y no estoy segura si debería compartirlo o no. Esta es parte de la razón por la que reuní el valor para escribir algo que me produce tanto asco, para conocer sus opiniones al respecto. Actualización 3. Esta actualización llega en menos de un mes, pero han sido 2 semanas intensas que me traen aquí con mucho que compartir. Después de confrontar a Roderick, me sentía extremadamente enfurecida, tan enojada que no podía permanecer quieta. Ni siquiera estaba segura de lo que debía hacer a continuación, pero una cosa estaba clara: quería hacer algo que le hiciera sentir aunque sea una fracción de lo que yo estaba experimentando. Venganza, supongo. Suena drástico, pero en ese momento sentía que necesitaba algún tipo de justicia. En lugar de quedarme sentada permitiendo que mi mente divagara sin control, simplemente subí a mi automóvil y conduje hasta la casa de sus padres. No me enorgullece haberlo hecho, pero en ese momento sentía que merecían conocer la verdad. Los padres de Roderick viven aproximadamente a 2 horas de distancia, así que cuando llegué, ya eran cerca de las 7 de la tarde. No sabía exactamente qué les iba a decir. Es decir, ¿cómo explicas algo así? ¿Cómo le cuentas a unas personas que te han tratado como parte de su familia durante años que su hijo ha estado manteniendo relaciones íntimas con su prima? Me di cuenta de que no tenían idea de lo que estaba sucediendo.
Sabían que Roderick y yo estábamos tomando un tiempo separados, pero eso era todo. Supongo que pensaban que era solo una de esas etapas difíciles, no que nuestro matrimonio había terminado definitivamente. Me recibieron con un cálido abrazo cuando me dejaron entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y simplemente lo expresé sin rodeos. Les dije que íbamos a divorciarnos. Me preguntaron qué había ocurrido, visiblemente sorprendidos por mi declaración, ya que Roderick no les había mencionado nada al respecto. No sé si podría explicarlo de otra manera. Les conté absolutamente todo, sobre la infidelidad, sobre el video de Roderick y Lillian, sobre cómo lo descubrí, cómo lo confronté. El resumen completo de toda esta historia. Les mostré el video, y la expresión en sus rostros al verlo fue suficiente para quebrantar el corazón de cualquiera. Su madre comenzó a llorar casi inmediatamente. Estoy segura de que se sintió tan traicionada como yo. ¿Cómo no iba a estarlo? Su hijo aparecía en el video con su sobrina, traicionando a su esposa. Su padre permaneció en silencio, lo cual supongo que era su manera de procesar todo. Sé que estaba profundamente decepcionado, lo vi en sus ojos, pero no pronunció palabra al principio. Solo miró a su esposa, luego a mí, y después nuevamente al video. Su madre, en cambio, ya estaba preguntando cómo podía ayudarme. Me dijo que lamentaba muchísimo lo que estaba pasando, que nada de esto era mi culpa, y que sin importar lo que ocurriera, siempre sería parte de su familia. Fue en ese momento cuando me di cuenta de cuánto iba a extrañarlos. Habían sido extremadamente amables conmigo, y era seguro que con el divorcio nos distanciaríamos. Les expresé que deseaba mantener el contacto con ellos, que no quería cortar los lazos por completo, independientemente de lo que sucediera con Roderick. No estaba enojada con ellos. Esto no era su responsabilidad. Conversamos un rato más. Continuaban haciendo preguntas. Querían entender cuánto tiempo había durado todo este asunto y todos los detalles relacionados. Después de salir de la casa de los padres de Roderick, no sabía qué esperar. Pensé que tal vez intentarían intervenir de alguna manera, o al menos ofrecerme algún tipo de cierre. Pero a medida que pasaban los días, no recibí ninguna comunicación de ellos. En cambio, sí recibí noticias de la hermana de Roderick. Los padres de Roderick son personas muy religiosas, y sabía que si alguien iba a estar verdaderamente indignado por lo ocurrido, serían ellos. Siempre han sido muy estrictos con respecto a los valores familiares. Luego, ayer, recibí una llamada de la hermana de Roderick. Quería verme y hablar conmigo. Honestamente, no estaba segura de si me sentía preparada para eso, pero acepté. No esperaba grandes revelaciones, pero tenía curiosidad por saber qué tenía que decirme. Cuando nos encontramos, me contó que después de todo lo sucedido, la familia había mantenido una conversación muy seria con Roderick. Resulta que sus padres estaban absolutamente furiosos una vez superado el shock inicial, y comenzaron a reflexionar seriamente sobre la situación, especialmente con respecto a Lillian. Me dijo que no podían creerlo, que iba en contra de todos los principios que defendían. Habían intentado hacerle entender la gravedad del asunto, pero él se había negado rotundamente a terminar su relación con Lillian. Aparentemente, sus padres fueron muy claros con él sobre lo inaceptable que era esta situación, pero Roderick no parecía dispuesto a alejarse de ella. No sé si es porque realmente la ama o porque ya ha perdido su matrimonio y es lo único que le queda. Les dijo que no iba a dejar de ver a Lillian. Ahora, la familia de Roderick ha adoptado una postura firme. Lo han desheredado oficialmente. Me dijeron que ya no podían mantener una relación con él, y que lamentaban profundamente por lo que yo estaba pasando. La hermana de Roderick me informó que toda la familia había cortado comunicación tanto con él como con Lillian. Me explicó que incluso los miembros de la familia extendida, a quienes no conozco tan bien, estaban indignados por toda esta situación. Se ha convertido en el tema de conversación familiar en este momento, porque hay 2 miembros involucrados en este escándalo. Supongo que solo queda esperar a que se concrete el divorcio, y dejar a mi esposo libre para que persiga su sueño de vivir con su prima, como si fuera una broma de mal gusto. Actualización 4. El sueño romántico con la prima se ha esfumado para mi ex esposo Roderick, junto con su matrimonio, que ya está oficialmente terminado. Este sería un buen resumen de los últimos meses de mi vida. Lo más importante para mí, pero quizás lo más aburrido para ustedes, es que el divorcio está finalizado y me he alejado completamente de toda esta situación. He mantenido contacto con mis ex-suegros porque ellos se han esforzado en preguntarme durante todo el proceso cómo me encontraba y si necesitaba ayuda. Por eso los considero unos excelentes suegros, ya que son capaces de reconocer el comportamiento inapropiado de su hijo, y no ponerse automáticamente de su lado, porque la familia es lo más importante. Espero nunca más encontrarme con un esposo como Roderick, pero no sé si podré encontrar unos suegros tan buenos como los que tuve. No es algo tan común. Ahora,
Hablando del romance con la prima de mi ex, ya no hay necesidad de comprar boletos de avión para escaparse juntos. Lillian, después de ser rechazada por sus propios padres, el padre es hermano de la madre de Roderick, decidió también terminar su relación con él para evitar que su familia la excluyera. Hasta aquí parece otra historia de amor que no prospera debido a diferencias familiares. Solo que en este caso, las diferencias surgían dentro de la misma familia debido a la naturaleza inapropiada de su relación. Pero sus padres aún no estaban satisfechos con eso, porque la situación seguía dejando mal a la familia, especialmente a ellos, los padres de Lillian. Entonces, ¿qué hizo Lillian para distanciarse más del asunto? Afirmó que Roderick la había manipulado durante todo este tiempo. Dijo que la invitaba a viajes, como el de Los Ángeles, que eran claramente una forma de alejarse de todas las personas que pudieran conocerlos, y luego, cuando estaban allí, comenzaba a coquetear con ella. Ella pensaba que esos viajes eran simplemente vacaciones entre primos, pero cuando él empezó a presionarla, sintió la obligación de corresponderle. Con el tiempo, según ella, se sintió atrapada en esta relación enfermiza y no pudo escapar, por eso continuó con la situación. He leído esto con mis propios ojos, porque estaba publicado en Internet, hasta que Roderick interpuso una demanda por difamación, y tuvo que eliminarlo. Sin embargo, ni sus padres ni yo creemos esta mentira, así que Lillian solo consiguió enfrentar una demanda legal mientras Roderick terminó con su reputación completamente arruinada. La empresa donde trabajaba decidió despedirlo, argumentando que su comportamiento hacia una mujer hace que sus compañeras de trabajo no se sientan seguras a su alrededor. Eso fue todo lo que duró el juego para Roderick. El asunto resultó ser más grave de lo que cualquiera podría haber imaginado, considerando que en nuestro estado es ilegal contraer matrimonio con un familiar cercano como un primo. Así que realmente no entiendo cuál era su propósito final con Lillian. El mío, por mi parte, es recuperar mi vida y mantenerme alejada de cualquier persona que tenga relaciones románticas con sus propios familiares. Quiero agradecer a todos por su apoyo durante este difícil proceso. Sus comentarios y consejos me han ayudado a mantenerme firme en mis decisiones. Aunque todavía me queda un largo camino por recorrer para sanar completamente, al menos ahora puedo ver un futuro más allá de toda esta pesadilla. Por primera vez en meses, siento que puedo respirar libremente y comenzar a reconstruir mi vida en mis propios términos. No sé qué me depara el futuro, pero estoy segura de una cosa. Merezco algo mucho mejor que lo que tuve con Roderick. Y con el tiempo, espero encontrarlo. Mientras tanto, estoy enfocada en mí misma, en mi bienestar y en redescubrir quién soy ahora que esta etapa de mi vida ha terminado.